clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me tendieron lazo. Miré a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio y no hay quien cuide de mi vida. De esta última frase sale el título para nuestro mensaje: no hay quien cuide de mi vida. Sabemos que este es un salmo de David, y allí al inicio del salmo aparece una palabra que es la palabra masquil. La palabra masquil significa instrucciones o significa enseñanza. Lo que quiere decir que este salmo contiene lecciones que son útiles, importantes para nuestra vida, lecciones necesarias, urgentes, de las cuales debemos nutrirnos y aprender. Este es un salmo escrito por David. David es aquel hombre que es reconocido en el campo de batalla por aquella resonante victoria contra el gigante filisteo llamado Goliat. David no solamente en el campo de batalla, sino en la historia humana, tiene un lugar muy reconocido como aquel pequeño hombre derrotó a aquel gran gigante. Aún en el campo de la literatura y en el campo del ateísmo, David es conocido por su gran valentía y por esa resonante hazaña venciendo a Goliat, el filisteo, en el campo de batalla. Pero en este salmo, David está en un lugar muy precario. En este salmo lo encontramos a David en un lugar muy frágil, en un lugar incómodo, de poca importancia. Por estos días, quien era el rey de Israel, Saúl, lo perseguía con 3 escuadrones con la sola intención de quitarle la vida. Y David encontró aquí este refugio que luego nosotros, al estudiar la palabra de Dios, sabemos que era conocido con el nombre de la cueva de Adulam. La Biblia nos da una información de ese lugar y de ese momento específico que nos habla David. Cuando usted puede leer en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 22 y los versículos 1 y 2, que dice de la siguiente manera. Dice la Biblia: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. La cueva de Adulam. Anímese, sí, califíquelo a este lugar como un ambiente de terror. Era un lugar donde era el dominio de la tristeza, el dominio de la angustia y de la desesperación. Allí estaban todos los afligidos, dice la Biblia, y todos los que estaban endeudados y los que estaban amargados de espíritu. Y David, dice, era el jefe de ellos. Qué título tremendo, ¿no? Estar dirigiendo toda esa gente en ese ámbito donde reinaba el desaliento y la depresión. En otras palabras, la cueva de Adulam era un ambiente altamente tóxico. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestra vida pasamos por ese lugar? ¿Y cuántas veces nosotros en nuestra vida nos detenemos más tiempo del deseado en ese lugar, en esa clase de cueva donde todo es un ambiente tóxico, donde nos rodea gente que está sumergida en la desesperación y en la depresión? Por eso David llegó a esta conclusión y él dijo: no hay quien cuide de mi vida, no hay quien cuide de mi vida. Y muchas veces nosotros también nos sentimos tan desprotegidos y nos sentimos tan vulnerables que llegamos a opinar y a expresarnos igual que David, diciendo: no hay quien cuide de mi vida, no hay quien cuide de mi vida. Allí donde la memoria de algunos se vuelve frágil y se olvidan de usted y lo hacen a un costado. Allí donde los gobiernos humanos se olvidan de los marginados y los dejan allí a un costado. A veces cuando se manifiesta el olvido de los amigos y no atienden nuestra necesidad, no vienen en nuestra ayuda, en nuestro auxilio en tiempos de dificultades,
Y hasta a veces la familia se olvida de nosotros o se aleja de nosotros en los tiempos difíciles. La religión no se acuerda, la iglesia no se acuerda y uno se siente totalmente solitario, totalmente vulnerable, en absoluta soledad. Uno se siente que el mundo del modo más pesado se le cae encima y parece que se siente uno como aplastado y que nunca va a volver a ponerse de pie. Hoy nosotros somos testigos en este mundo que se volvió un sistema de amplia exclusión. Gente olvidada, gente marginada, gente excluida, gente tirada al costado del camino. Y mi amigo, mi amiga que escucha la hora bautista, no podemos descuidarnos porque usted y yo estamos en esa zona de riesgo. Usted y yo estamos en esta clase de mundo donde pronto podemos ser olvidados, marginados, echados a un costado del camino. Muchas veces nosotros somos utilizados por gente y cuando ya no le somos de provecho nos hacen a un costado, y aquellos que hoy son nuestros amigos mañana pueden ser nuestros peores enemigos que de manera traidora le van a hacer sentir el calor del puñal por la espalda. No hay quien cuide de mi vida, dice David, no hay quien cuide de mi vida. Él era consciente que estaba allí en una zona de riesgo. Y aquí aparece una palabra, la palabra deuda. Entre los que estaban allí con David dice que había muchos que estaban endeudados y otros estaban amargados en espíritu. Esa palabra deuda es una palabra que nos ejerce presión, es una palabra que se vuelve como una tortura para nosotros. Muchas veces esta palabra deuda nos acorrala y vemos como se nos oscurece el horizonte y no encontramos la salida, y todo lo que aparece en nuestra vida son deudas. Deuda. La salud nos amenaza y se instalan pensamientos horribles a veces en nuestra vida y en nuestra mente porque no encontramos la salida. Y como David nos expresamos diciendo, no hay quien cuide de mi vida, no hay quien cuide de mi vida. La gente sabe o la gente me ve que estoy en grandes necesidades, pero nadie me extiende una mano, nadie tiene una voz de consuelo, nadie tiene una palabra de aliento. En otras palabras, como David decimos, no hay quien cuide de mi vida, no hay quien cuide de mi vida. Y de ese modo nos desconcertamos y de ese modo nos desorientamos en esa soledad que padecemos. Pero yo puedo asegurarle, mi amiga, amigo que escucha hoy la hora bautista, que Dios no cerró sus ojos ante su necesidad, ante sus problemas, ante sus luchas, sus batallas que tiene diariamente. Dios no cerró sus ojos. Yo puedo asegurarle eso en esta tarde. Dios no ha cerrado su oído está atento, su oído quiere escucharle a usted, y su oído, el de Dios, es lo suficientemente sensible para atender cada uno de nuestros problemas. Dios no es un simple espectador. Dios no es un indiferente espectador de nuestros problemas y de nuestras luchas. Dios a veces está esperando un gesto, una señal de nuestra parte que demuestre que confiamos en Él y que demuestre que queremos que Él participe en las grandes luchas de nuestra vida. Porque somos tan orgullosos, porque somos tan autosuficientes, creemos que todo lo podemos enfrentar, que todo lo podemos resolver, que no necesitamos ayuda. Y a veces Dios está esperando ese gesto de nuestra parte para empezar a cuidar de nuestra vida, para demostrar que Él sí tiene interés en nuestra vida. Porque el saber que nadie me cuida, el saber que a nadie le interesa mi vida, eso me causaría a mí un terrible efecto destructor, ¿verdad? Saber que a nadie le interesa nuestra vida, saber que nadie cuida de nuestra vida, eso produciría un efecto destructor, sería una gran ola de desaliento. Pero el saber que Dios me ama, porque la Biblia lo asegura una y otra vez, que Dios es amor, que Dios es amor y Él tiene interés en nuestra vida. David habló aquí de sus quejas. Dice que él presentó delante de Dios sus quejas. Mi pregunta para usted que me está oyendo, ¿ya presentó delante de Dios sus quejas? Esa palabra quejas es la palabra aflicción, es la palabra preocupación, porque muchos se tragan, se guardan en lo más profundo su preocupación, su aflicción. Y David dijo, no, yo ya presenté delante de Dios mis quejas, ya le expuse a Dios claramente todos mis problemas, le expuse a Dios claramente cuál es mi situación.
Y cuando David fue a Dios es porque él confiaba que Dios le oía, Dios atendía y que la mirada de Dios estaba sobre él y sus problemas. David era en este momento del Salmo 142, en esa cueva. Él era un héroe vencido. Un héroe vencido, y hasta podríamos decir que era un héroe olvidado, un héroe hundido en el desánimo, hundido en el desaliento, como muchas veces nosotros que hemos peleado en esta vida, batalla tras batalla, y somos como héroes en la familia, y somos como héroes en el lugar donde vivimos, pero a veces los problemas nos afligen, nos aplastan, y hasta a veces nos derrotan, y como David nos sentimos en absoluta soledad, y decimos, no hay quien cuide de mi vida, no hay quien cuide de mi vida. Pero aquí está David, el héroe vencido, este hombre que miraba hacia el horizonte y todo era una gran incertidumbre, pero él tenía un consuelo en el fondo de su corazón. Él sabía que Dios conocía todas las cosas. Por eso él dice en este salmo, tú conoces mi senda, tú conoces mi senda, Señor, dijo David. Es decir, no hay ningún camino en mí que esté escondido a tu mirada, no hay nada que yo pueda ocultarte a ti, tú conoces mi senda. Y a este hombre lo vemos escribir en el Salmo 27. Oh, él allí en ese Salmo escribe cosas maravillosas como esta que le diré. Él dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Dice David en ese Salmo 27 y en el verso 10, él dice, y aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Oh, dice él, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Oh, si David sabía que Dios podía cuidar de su vida, David sabía que la mirada de Dios estaba atenta sobre él. Hace algún tiempo atrás, aquí en la Argentina, donde vivimos nosotros, en la ciudad de Buenos Aires, regresaba a mi casa en un bus, o en un colectivo, como le llamamos aquí, y este paró justo frente a un hipermercado muy famoso. Había mucha gente allí y de pronto yo mirando por la ventanilla de ese bus se produjo un arremolinamiento, gente comenzó a correr de un lugar a otro y había allí como una desesperación en medio de esas corridas. A primera vista había allí un hombre que parecía que tenía como una máscara, pero cuando fijé en él mi atención, noté que su rostro estaba deformado. La piel en su cara era como de un color violeta, casi borrabino. Y parece que eso incomodó a algunas personas o les asustó quizás. Y mientras algunos huían, vino hacia ese hombre una niña que tendría unos 8, 10 años quizás. Y esa niña le hizo como un tacle, le abrazó a este hombre allí por la cintura. Y este hombre le acarició su cabeza y la niña se esforzó y llegó hasta su mejilla y le dio un beso. Y luego vino allí un abuelo, un hombre mayor, y le dio la mano, le apretujó la de él y le puso la mano en su hombro y se saludaron. Y yo me quedé mirando allí esa situación, me quedé absorto y de pronto comencé a sentir como algunas lágrimas se deslizaban por mi mejilla, porque el ver esa niña y ese afecto y el abrazo que le dio a ese hombre del cual muchos huían, me hizo pensar en aquel tiempo cuando yo era un muchacho y me sentía tan solo y sentí el abrazo de Dios. Sí, fue exactamente un día 10 de junio del año 1979, cuando alguien me habló del Evangelio, cuando alguien me habló de la salvación eterna en Cristo, y ese día se terminó mi soledad, ese día Cristo vino a vivir conmigo, ese día yo sentí el abrazo de Dios tan fuerte y tan tierno como el de esa niña. Oh, esa niña me trajo a mí el maravilloso recuerdo de mi encuentro con Dios, de mi encuentro con Cristo, mi Salvador. Y esa clase de abrazo es oxígeno para nuestra vida. Esa clase de abrazo es vida pura para nosotros. Si usted y yo recibiéramos un abrazo como el de esa niña o como el de Dios, viviríamos para siempre. Pero David está aquí pensando en esa soledad, en esas luchas en su mente y en su alma. Y él dice, no hay quien cuide de mi vida, no hay quien cuide de mi vida. Yo sé que hoy, en los días que estamos viviendo, son muchos los que se pierden en las aguas de la aflicción. Pero
Si tú reconocieras a Cristo como el Salvador de tu vida, tú no te hundirías, tú no te perderías en este oleaje de desesperación. Si tú creyeras en Cristo como tu Salvador, Dios será esa tabla de salvación para evitar tu naufragio. Dice la Biblia ahora en el Salmo 66 y en los versículos 10 a 12, dice la palabra de Dios: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, y nos metiste en la red, y pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Ese texto habla de las duras pruebas que pasamos los humanos, y dice que a veces es Dios mismo el que está probando nuestra vida. Cuando nuestra casa tiembla, no es un terremoto, sino que es Dios mismo sacudiendo los cimientos para llamarnos nuestra atención, para que podamos poner nuestra mirada en Él. Y en este Salmo 66 dice el salmista: tú nos probaste, oh Dios. Y muchas veces nosotros entramos en la escuela de la prueba. Muchas veces nosotros entramos en esa escuela que es difícil, es la escuela de la aflicción, del dolor, pero allí, como dice el salmista, Dios prueba con nosotros como si fuéramos plata, porque quiere hacer de nosotros vidas más refinadas, vida de más valor. Dice aquí el salmista: nos metiste en la red. Pero también Él puede dar ese testimonio, dice: pasamos por el fuego, pasamos por el agua, y tú, Dios, nos sacaste a abundancia. Quizás hoy usted, como David, está diciendo: no hay quien cuide de mi vida. Quizás como David se siente olvidado, marginado, dominado, aplastado por los problemas. Miran la mesita de luz y ahí está la boleta del agua, la boleta del gas, la boleta de la luz, el ABL, y entra allí en un estado de desesperación. Tantos números y bolsillo flaco, tantos números y dinero escaso. Y usted, como David, dice: no hay quien cuide de mi vida. Se toma la cabeza y dice: estoy perdido, pero no, allí está Dios. Dios está allí, atento para venir en su auxilio. Oh sí, porque el pensar que nadie cuida de mi vida, ese puede ser el sentimiento, puede ser el pensamiento de un incrédulo, de un escéptico, de un agnóstico, de un ateo. Oh sí, ese puede ser esa clase de pensamiento. Hay mucha gente que piensa que anda a la deriva, boyando en este mundo, y piensa que la vida es una horrible broma. No, no, no. Allí está Dios. A Dios le interesa su vida. A Dios le interesa sus caminos, le interesa sus pasos. Por eso aquí, desde la hora bautista, queremos animarle a que usted, como David, lleve sus quejas delante de Dios. Recuerde, la palabra queja nos hablaba de aflicciones, nos hablaba de preocupaciones. Hoy usted puede animarse y venir delante de Dios y presentar sus quejas, sus preocupaciones, sus aflicciones, pero no se olvide de ninguna. Preséntele absolutamente toda a Dios. Ponga el primer pie en la escalera, ponga el primer pie en el peldaño y empieza a subir, y no se detenga, no se rinda hasta encontrar a Dios y confiarle su vida. Qué cosa más hermosa, salir del sótano y empezar a subir en esa escalera hacia la presencia de Dios, y no descansar y no rendirme, no detenerme hasta encontrar a Dios y confiarle mi vida al Señor. No hay quien cuide de mi vida. Dios puede hacerlo. No se engañe, no se olvide. Dios puede cuidar de su vida. Y volvemos al Salmo 142, y de este modo vamos a terminar. Dice la Biblia, la palabra de Dios, Salmo 142, versículo 5, dice David: clamé a ti, oh Jehová. Dije: tú eres mi esperanza. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel. Saca mi alma de la cárcel. Pero antes David dijo: tú eres mi esperanza. Oh, sí, él confesó: mi esperanza no está en el poder político, no está en el gobierno humano, mi esperanza no está en los líderes religiosos, ni en aquellos que tienen mi misma sangre. Mi esperanza está en Dios, Él es mi esperanza. Dios, vengo a ti muy afligido, le dice. Escucha mi clamor y líbrame. Y ahora dice David, por último: saca mi alma de la cárcel. Él se sentía un prisionero
Y quizás usted que está escuchando la hora bautista siente que su vida es una prisión, está en una cárcel, su alma está en una prisión, está allí encerrado, no encuentra la salida, no encuentra la puerta de salida, la puerta que le va a llevar para ir adelante hacia la victoria. Pero la Biblia dice, la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso 32, dice que la palabra de Dios, os hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad es la Biblia, es la palabra de Dios, es la que tiene el poder para darle a usted libertad, es la que tiene el poder para romper los duros barrotes de su celda, de su cárcel, y que usted pueda ser una persona libre. Y allí en ese mismo Evangelio de San Juan, capítulo 8 y verso 36, dice la Biblia, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libre. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libre. Usted tiene una gran necesidad de conocer a Cristo. No el Cristo de la historia, el de la religión. Usted necesita conocer al Cristo de la Biblia, al Hijo de Dios, aquel que vino a este mundo y nació en un pesebre para ofrecerse como el Salvador y murió en esa cruz ocupando nuestro lugar para que nuestros pecados sean limpios y que nosotros podamos alcanzar por medio de Cristo esa salvación eterna. Él puede darle una libertad de la esclavitud del pecado. Él puede darle una libertad de la esclavitud a la que el diablo le ha sometido. Cristo le puede hacer libre. Cristo le puede hacer salvo y salvo eternamente. Si usted conoce a Cristo, nunca dirá como David: no hay quien cuide de mi vida, no hay quien cuide de mi vida. Si usted conoce a Cristo, tendrá a un gran cuidador y tendrá el gran pastor de las almas por toda la eternidad. Somos la hora bautista. Recuerde que la hora bautista es el programa de Iglesia Bautista Maranata. Estamos en la avenida Díaz Vélez 1514, primer piso, Lomas del Mirador, a solo 2 cuadras de la avenida General Paz. Soy Héctor Catani, predicador bautista, y me gustaría invitarle a todos los amigos de la colectividad boliviana que vinieran a compartir las reuniones con nosotros los días sábados, hoy a partir de las 19:30 horas, y los domingos a partir de las 11 de la mañana. Mientras tanto, usted puede comunicarse con nosotros aquí, enviándonos un mensaje grabado o escrito por el WhatsApp. Recuerde, el WhatsApp es el 15 23 23 36 70. Escríbanos, queremos saber de usted. Siga con nosotros. Vamos a un momento de alabanza y después de la alabanza habrá más predicación bíblica, más hora bautista para usted.